And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver cómo realizar las integrales de algunas funciones trigonométricas. Aunque bueno, especialmente hoy vamos a ver la de coseno de una variable. Coseno de x, coseno de p, bueno, en fin. Entonces lo que debemos hacer es primero entender que seno y coseno van a estar muy relacionadas en estos casos, porque como los que saben cálculo diferencial ya sabrán, pues la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Entonces de esta misma manera con las integrales, al ser una función inversa, como ya lo dijimos al principio de este curso, pues la integral de la de coseno va a ser seno y la de menos seno coseno. Entonces, al hoy ver la de coseno, tenemos que basarnos en la derivada del seno. Esto porque como vamos a usar el método de sustitución, pues necesitamos basarnos en el método de la cadena. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo la derivada con respecto a una variable que usualmente es de x, de seno de una función f de x, por ejemplo, entonces yo lo que debo hacer es aplicar la regla de la cadena, que me dice que tengo que derivar la función de afuera, o sea, el seno, y voy a mantener el f de x normal. Y a esto le voy a multiplicar la derivada de la función interna, o sea, f' de x. Entonces, la derivada de seno es coseno, va a ser, mantengo la función de f de x, y a esto le multiplico la derivada de la función interna, f' de x. Y esto va multiplicado por el diferencial de la variable. Entonces, el proceso de sustitución se basa en encontrar la integral de esto, que en últimas lo que yo voy a hacer es volver a seno de f de x. Entonces, para demostrarlo, lo que yo voy a hacer es integrar esta función. Aplico la integral de coseno de f de x y va multiplicado por f' de x de x. Listo, yo ya tengo mi integral. Entonces lo que vamos a hacer es realizar una sustitución con u, que es nuestra variable principal, ¿no?, para estos procesos, y se la voy a asignar a f de x. Listo. Ahora, al yo aplicar la derivada a los dos lados, voy a obtener que la diferencial de u pues es igual a f' de x por dx. Y aquí es donde yo ya puedo identificar que tengo la posibilidad de reemplazar todo. Entonces ya tengo un f' de x que equivale al diferencial de u. Y por otro lado ya sé que f de x vale u. Entonces yo simplemente voy a tener que realizar una integral directa, debido a que se conoce que la integral del coseno de una variable por su diferencial simplemente es seno de esa variable. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces, no solo nos podemos encontrar con este caso, sino que también f' de x equivalga a un número, o simplemente f de x sea otro número, o yo simplemente f' de x sea un 1 y yo tenga multiplicado una constante o cualquier otra cosa. Entonces, en estos casos lo que yo debo hacer es sacar la constante y simplemente encontrar a qué equivale el diferencial de x. Entonces aquí lo vamos a despejar y nos queda que dx es igual al diferencial de mi variable de sustitución dividido f' de x. ¿Listo? Entonces de esta manera ya podríamos en cualquiera de los casos pues encontrar la integral de una manera más directa. Entonces yo de esto me puedo encontrar entonces dos casos, como ya dijimos, ¿no? Entonces, suponiendo que aquí hay una, la voy a poner de una vez, puede haber una constante, a es una constante, entonces yo me podré encontrar dos casos. El primero
que es en donde A no existe, que es como el proceso que ya veníamos trabajando, y tenemos f' de x. Entonces, en este caso simplemente me queda la integral de coseno de u por du. Y por otro lado ya nos podremos encontrar con que yo voy a despejar, con que yo despeje de x, entonces, y f' de x no es f' de x sino una constante, cualquier, y f' de x vale 1. Entonces, en estos casos yo lo que debo hacer es sacar a y sacar f' de x. Y me quedaría a sobre f' de x. Todo esto multiplicado por la integral de coseno de u de u. Listo. Entonces, en estos casos simplemente cuando yo tengo una constante, pues la saco. En este caso también, si yo tengo en mi reemplazo normal y aparte tengo una constante, pues lo que debo es multiplicar. Entonces aquí me quedaría como a veces la integral de coseno de u de u. Entonces ese es el caso en que yo tengo una constante. Recordemos que a puede ser 1 y no, pues queda implícitamente. Entonces queda como yo lo tenía puesto. Bueno, el fin es que digamos que aquí no tengo ninguna constante porque quiero llegar a este resultado. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el resultado de esta integral. Como podemos ver, ya solo me queda coseno de u de u. Entonces, como regla, eso es una integral directa, en donde si yo tengo simplemente la variable y la diferencial, esto equivale a seno de u de mi variable. Entonces esto iría como seno de u más mi constante de integración. Pero entonces, como yo estoy integrando con el diferencial respecto a x, entonces yo debo dar mi resultado con una función que esté en x, no en u. Entonces simplemente reemplazo, u equivale a f de x, y me queda como seno de f de x más mi constante de integración. Entonces, como nos podemos dar cuenta, nos dio seno de f de x. Aquí la constante de integración pues siempre se pone porque supongamos que derivamos seno de f de x más 5. Entonces pues yo el 5 al derivarlo me da 0. Entonces yo no sé si aquí hubo un más 5, un más 3. Entonces simplemente por eso es la constante de integración. Pero lo que nos debemos dar cuenta es que siempre nos tiene que dar así. La derivada es un proceso inverso a la integral, por lo que nos debía dar el mismo resultado que seno de f de x. Entonces, simplemente ese es el proceso que debemos hacer y los ejemplos los veríamos en el próximo video. ¿Ok? Entonces, nos podemos también encontrar, como les dije, con estos dos casos que se van a trabajar en el video de mañana, para que ustedes estén atentos, se suscriban al canal y también nos sigan en nuestras redes sociales, así no se perderán nuestros videos. Gracias. Hold me close till I get out.